Muy buenos días a todos. En primer lugar, mil gracias por los mensajitos que me mandan. Me encantan tanto como hacer este segmento. Y para hoy tengo algo que tiene mucho que ver con un 15 de septiembre, pero en este caso de 1806, porque fue cuando tuvo origen el Regimiento de Infantería número 1 de Patricios, más conocido como Regimiento de Patricios. Se creó aquí en Buenos Aires, que en ese momento era la capital del Virreinato del Río de la Plata. Fue inmediatamente posterior a la primera invasión inglesa de 1806 y a la bien llamada Reconquista, porque hubo que reconquistar la ciudad. Esto fue 46 días después de la invasión y estuvo a cargo de un francés, un capitán de navío, Santiago de Liniers y Bremont, que vino con su ejército desde Montevideo y logró reconquistar Buenos Aires. Él invitó voluntariamente a todos los ciudadanos que quisieran armarse contra el enemigo y así fue que nació la Legión de Patricios Voluntarios Urbanos de Buenos Aires. La convocatoria tuvo tanto éxito que se presentaron 4.000 hombres, entonces debieron ser alistados en distintos cuerpos, como por ejemplo uno del que puedo hablar es el Tercio de Gallegos o Batallón de Voluntarios Urbanos de Galicia o Batallón de Galicia, que era de infantería y que fue creado 2 días después de los patricios, obviamente por ciudadanos de Galicia residentes en Buenos Aires, cuyo capitán de la tercera compañía de fusileros tengo el orgullo de que fue el bisabuelo de mi tatarabuelo Juan Sánchez de Boado. Pero voy a hablar un poquito de Liniers, que fue el creador de los patricios. Santiago Antonio María de Liniers y Bremont, nacido como Jacques de Liniers porque era francés, era funcionario de la corona española y debido a la actuación tan efectiva que había tenido en la reconquista de Buenos Aires, fue que lo nombraron virrey y estuvo de 1807 a 1809. Él fue el sucesor de Rafael de Sobremonte, que en la historia vulgar se lo conoce como el que se rajó con el tesoro. En realidad lo que él hizo fue seguir las instrucciones que tenía de España, y esto era que si el puerto de Buenos Aires era tomado por alguna fuerza enemiga, él debía proteger el tesoro, llevárselo, y él principalmente huir al interior del país, como para evitar ser tomado prisionero y que lo obligaran a firmar alguna rendición, capitulación o a firmar algún documento que no tenía que firmar. Para todos los que dicen que el tesoro de Sobremonte nunca se encontró, el tesoro de Sobremonte quedó en Luján, la gente obligada tuvo que guiar a los ingleses hasta Luján, a donde estaba el tesoro de Sobremonte. El tesoro de Sobremonte se lo llevaron los ingleses. Ahí está el tesoro de Sobremonte. Bueno, Liniers, después de su virreinato, fue seguido por Cisneros, y después vamos a explicar por qué vino Baltasar Hidalgo de Cisneros. También como agradecimiento por su desempeño, Liniers recibió el título de nobleza de Conde de Buenos Aires. Pero con Fernando VII preso, la Junta Central tampoco confiaba demasiado en Liniers, porque lo veía muy aquerenciado acá. Pensaba que quizás ya no iba a responder tanto a la corona española, porque de hecho la corona española, Fernando VII estaba preso. Entonces, por las dudas, lo que hizo fue poner a alguien que les era un poco más fiel, que era Baltasar Hidalgo de Cisneros. Liniers entonces se compra una estancia en Córdoba, en Altagracia, y se retira. Él se retira en 1809. Al poco tiempo, en 1810, se produce la Revolución de Mayo. Recordemos que Liniers estaba a favor de la corona española. Entonces Liniers se opone a la Revolución de Mayo y avisa desde Córdoba que él va a organizar la contrarrevolución. Había juntado 1.500 soldados que terminan dándose vuelta como un panqueque, empiezan a desertar en masa y se unen a la causa de la revolución. Queda solo, indefenso, y la Junta ordena que se lo capture para ser fusilado. Bueno, esto sucedió después, el 26 de agosto, cerca de la posta de Cabeza de Tigre en Córdoba. Él es fusilado junto con los otros jefes de la resistencia y el pelotón que lleva a cabo este fusilamiento es dirigido por Domingo French, que era un patricio. Es el mismo Domingo French que después aparece en la Revolución de Mayo, que es uno de los chisperos que están ahí agitando en la plaza. Liniers tuvo una primera esposa, Juana Úrsula de Membiel, con quien tuvo un solo hijo, Luis de Liniers y Membiel. Bueno, este hijo, a raíz del fusilamiento de su padre y tomándolo como una traición a la entrega y todo, repudia este título de Conde de Buenos Aires y le pide a la Junta de Cádiz que le permita cambiarlo por el título de Conde de la Lealtad, ya no de Buenos Aires, sino de la lealtad. Se lo otorgan y este hijo hereda el título nobiliario del padre y él también es conde de la lealtad. Liniers enviuda, se vuelve a casar con una señora Martina de Sarraetea y Altolaguirre, un poquito vasca la señora, con quien tuvo 8 hijos, y esos 8 hijos son los que originan la verdadera rama americana de la descendencia de Liniers, porque su hijo mayor Luis se vuelve a España. Volviendo al regimiento de patricios,
Su primer comandante fue el coronel Cornelio Saavedra. Saavedra y los patricios fueron muy protagonistas de todo el mayo de 1810. Saavedra fue el que organizó las guardias en cada punto de la Plaza de la Victoria, que es la actual Plaza de Mayo, y el que dispuso dónde iban a estar apostados los patricios y los chisperos, por supuesto dirigidos por Domingo French. Saavedra asume la presidencia de la primera junta por todos los méritos que había hecho junto a los patricios, y de hecho, el acta del 25 de mayo fue escrita de puño y letra por un patricio, que se llamaba Nicolás Pombo de Otero. Para 1811, los regimientos 1 y 2 de patricios, porque eran 2, fueron unidos. Entonces quedan los 2 como regimiento número 1 de patricios, como un único regimiento, al mando de Manuel Belgrano. Bueno, esta unión además le quita a los patricios la potestad de poder elegir su propio comandante. Y no contra Belgrano, pero sí contra la falta de libertad de elección, organizan el Motín de las Trenzas, que fue un levantamiento en contra del primer triunvirato, que fue el que tomó la decisión de unir los regimientos unidos creando el uno solo y quitándoles la posibilidad de elegir su comandante. Entonces Belgrano decide que a los cabecillas de la rebelión, que eran 4, había que ejecutarlos y colgarlos en la vía pública como una medida ejemplificadora. A su vez, en 1812, Belgrano crea e iza la bandera nacional por primera vez en Rosario en presencia de sus patricios. Estos patricios tuvieron una activa participación en la guerra contra Brasil, en las guerras civiles entre federales y unitarios, en las campañas del desierto de Rosas, porque tuvo 2 en 1833 y en 1834, no fue Roca el único que las hizo, en la Vuelta de Obligado, en el bloqueo francés del Río de la Plata, en la batalla de Caseros y en la guerra del Paraguay. Más en la modernidad, en 1913, es que se trasladan definitivamente a Palermo, donde están hoy. Sufrieron varios atentados subversivos, por ejemplo el general Pita fue secuestrado y torturado por los montoneros en los 70s, el vivac del regimiento de patricios en Campo de Mayo fue atacado en el 69, los guerrilleros irrumpieron para robar el armamento, en el 73 los patricios tuvieron que recuperar el comando de sanidad del ejército que había sido tomado por la guerrilla, en el 75 tuvieron que recuperar el batallón 601 de Montechingolo, que este fue el mayor atentado terrorista que hicieron los guerrilleros porque se habían unido para esto el ERP y los montoneros. En la guerra de Malvinas también participaron. Se integraron al regimiento de infantería número 25, que tenían a cargo la custodia de Puerto Argentino y del aeropuerto. Y en 1989 tuvieron que participar también en la recuperación del cuartel del regimiento de infantería mecanizado número 3 de La Tablada, porque habían tenido también otro copamiento por un grupo subversivo que se llamaba Movimiento Todos por la Patria, o MTP, que era también de origen guerrillero porque estaba comandado por Enrique Gorriarán Merlo, que es ex-ERP. En la actualidad, la función de los patricios es el papel de ceremonial de escolta del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tienen a cargo también recibir a los presidentes extranjeros que visitan la Argentina y principalmente los van a ver siempre custodiando el Cabildo de Buenos Aires. No así como los granaderos, que sí son la escolta presidencial. Y para explicar un poquito las diferencias, los granaderos tienen la fanfarria del Alto Perú, que es una de las muy pocas fanfarrias montadas que existen en el mundo. La fanfarria le llaman a la banda musical. Los granaderos fueron creados por San Martín el 16 de marzo de 1812 y tuvieron su bautismo de fuego el 3 de febrero de 1813 en el combate de San Lorenzo sobre el río Paraná. Como para poder diferenciarlos rápidamente a la vista, de pies a cabeza los 2 regimientos, tanto patricios como granaderos, los 2 usan botas negras, los 2 usan chaqueta azul, pero por ejemplo, los granaderos usan charreteras con símbolo, o sea, sobre los hombros son unas charreteras redondas con flequitos con símbolo. Los patricios no. El pantalón de los granaderos es azul, en cambio el pantalón de los patricios es blanco. Los granaderos usan morrión o casco, que tiene carrilleras, que son las tiras que pasan por debajo del maxilar. Tienen un penacho rojo en el medio, arriba, y tienen el escudo nacional en el frente del morrión. En cambio, los patricios usan una galera con una pluma blanca. Los patricios usan un moño rojo en la cintura, cosa que los granaderos no. Y las bandoleras, los granaderos usan una sola bandolera y los patricios usan las bandoleras cruzadas. Y los granaderos tienen unas galápagas o una borla color rojo que cuelga del costado, que también servía para defender el sablazo en la oreja. En cambio los patricios no lo tienen.
Bueno, ahora ya son expertos, van a poder distinguir si lo que tienen delante es un granadero o un patricio. Recuerden, pantalón blanco patricio, pantalón azul granadero. Moño rojo patricio, sin moño rojo granadero. Bandoleras cruzadas patricio, una sola bandolera granadero. Espero que les haya resultado interesante, que les haya gustado el segmento y yo por ahora los dejo, les mando un beso muy muy grande y espero tenerlos de nuevo el sábado que viene en el próximo segmento de Mundo de Mente.